chapter 43. Abramos nuestras Biblias en Isaías 43. It's a privilege again to preach in this conference. Una vez más, es un privilegio predicar aquí en la conferencia. This is my fourth time in Argentina. I must say I really love Argentina. Es la cuarta vez que he venido a la Argentina y tengo que decirte que amo la Argentina. Amen. Not only because of the food, but especially because of the people. Amen. No solo por la comida, pero también por las personas. Amén. Amen. I read about a Welsh revival around 1904. Estuve leyendo acerca del avivamiento de un Welsh en el año 1904. The nation of Wales once became known as the land of revival. La nación del Welsh pasó a ser conocido como la tierra del avivamiento. It was a divine intervention. Fue una intervención divina. It drastically changed the lives in churches, homes, mines, factories, schools, and even places of leisure and entertainment. Lo cual drásticamente cambió la vida en iglesias, casas, minas, fábricas, escuelas y hasta lugares de entretenimiento. And so God used a young preacher, his name was Evan Roberts, Dios utilizó a un joven predicador llamado Evan Roberts to spark new fires of revival. para que hubiera un nuevo fuego de avivamiento. It brought a total different atmosphere in the nation. Trajo una atmósfera completamente diferente en la nación. I mean, it was contagious. It was working through a whole Great Britain. Era algo contagioso que empezó a infectar a toda Inglaterra. And he determined to read and speak often about revival. Y cuando uno lee mucho de avivamientos, And so everything sprang into new life. Former blasphemers became eloquent. todo empezó a transformarse, todo empezó a crecer. Los que antes eran blasfemadores pasaron a ser predicadores. Drunkards, they forgot to go to the saloons because now they were worshiping God. Los borrachos ya no iban a los bares, sino que estaban adorando a Dios. Many young people, they responded to and they came to a point of absolute surrender to God. Muchos jóvenes respondieron al reto y se rendieron por completo a Dios. They consecrated themselves to the service of God. Se consagraron al servicio de Dios. With an increasing momentum, the momentum advanced, creating an excitement among those who got saved. Y con un gran impulso ese movimiento empezó a avanzar, trayendo una alegría, un ánimo para todos aquellos que se salvaron. There were coal miners and they crowded into prayer meetings that would last until late night. Habían trabajadores de minas de carbón que se unían para orar toda la noche hasta la medianoche. Many drunkards, they confessed their sins and received Christ. Muchos borrachos confesaban sus pecados y recibían a Cristo. And according to the newspaper, the London Times of February Y 95, de acuerdo al periódico de Londres de febrero de 1905, an incredible amount of people, they abandoned their old lives. una increíble cantidad de personas abandonaron su vieja vida. A judge said that his work had become much lighter, especially regarding drunkenness and related offenses. Un juez declaró de que su trabajo se había disminuido, especialmente resolviendo casos de borracheras y otras ofensas. I mean, there was a pastor in Leeds, he reported that his church was never empty all day. Un hombre dio un reportaje diciendo que su iglesia nunca estaba vacía durante todo el día, Because constantly there were people seeking God in his church. porque constantemente había personas viniendo a la iglesia para buscar de Dios. Isaiah 43 verse 19. Isaías 43, 19. See, I'm doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the desert and streams in the wasteland. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá luz, no la conocerás. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Verse 16, this is what the Lord says. He who made a way through the sea, a path through the mighty waters. Versículo 16, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Verse 17, who drew out the chariots and the horses, the army and the reinforcements together, and they lay there never to rise again, extinguished, snuffed out like a wick. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, se extinguen como pábilo, son apagados. In our text we see that God doesn't only promise to deliver the people out of Babylonian captivity. En nuestro texto vemos que Dios no solamente promete liberar al pueblo del cautiverio babilónico, But to bring them safely into their new land. sino que también llevarlos con seguridad a la nueva tierra, la tierra God prometida. speaks very encouraging to his people. Eso, Dios estaba hablándole ánimo a su pueblo. As I have helped you before, De la manera que yo los ayudé antes, as I have shown my power, I will do it again. de la manera que yo mostré mi poder antes,
lo volveré a hacer. Amen. The same God who made a way in the sea, verse 16, El mismo Dios en el versículo 16 que hizo un camino por el río, can make a way in the wilderness and the rivers in the and the rivers in the desert. puede hacer un camino en el medio de un desierto. God did several new things on the road. Dios hizo muchas cosas nuevas por el camino. Amen. Some of your churches have seen revival. Algunas de tus iglesias han visto And avivamiento. I believe this morning God will do it again. Y yo creo esta mañana que Dios lo volverá a hacer. Do you believe that this morning? ¿Crees eso conmigo esta mañana? We serve a miracle working God. Nosotros servimos a un Dios milagroso. God says, as I've helped you before, I will do it again. Dios dice, como te ayudé antes, lo volveré a hacer. God was visiting them. Dios los estaba visitando. This is what we need. This is what I desire, a visitation of the Spirit of God. Esto es lo que necesitamos y lo que yo deseo, una visita del Espíritu de Dios. Through the years, we've seen that God has been faithful to us. Por los años hemos visto como Dios ha sido fiel a nosotros And He will help us again. y Él nos ayudará una vez más. 2 Chronicles 7 verse 14, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Segunda de Crónicos 7:14 dice, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Our text says, I will do a new thing. Nuestro texto dice, yo haré una cosa nueva. We're going to take a look at momentum. Quiero mirar al impulso esta mañana. Let's take a look at some definitions of the term momentum. Vamos a mirar definiciones de la palabra momento o impulso. Momentum has different meanings. Eso tiene distintos significados. It's a Latin word which means pressure or pushing. Es una palabra en latino que viene y significa presión o empujar. It has to do with era, Tiene que ver con una área, with a period, with dynamics or propulsion, con periodo, dinámicas o propulsión. a development in the right direction. Un desarrollo en la dirección correcta. The dictionary defines momentum as strength or force gained by motion. El diccionario da la definición del impulso como fuerza o algo fuerte que gana movimiento o avanza en A movimiento. similar word is impetus. Una palabra muy parecida es ímpetu. Momentum is the force or speed of movement that carries an object to its final destination. El impulso es una fuerza o velocidad, un movimiento que lleva a un objeto hasta su destino final. Economics, in economics, you could use the phrase the economy is the losing momentum. En la economía puedes utilizar la frase, la economía está perdiendo impulso. In other words, the economy went well for a time, but now it's declining. O sea, la economía estaba yendo bien por un tiempo, pero ahora está disminuyendo o perdiendo fuerza. In the Christian perspective, momentum is the power of the Holy Spirit in action. En la perspectiva cristiana, el impulso es el poder del Espíritu Santo en acción, Causing the church to be righteously stimulated to arise and fulfill vision. haciendo con que la iglesia justamente sea estimulada y se levante para cumplir la visión. Momentum is evidenced by joy, expectation, and zeal. El impulso es una evidencia de alegría, de expectativa, de celo. Momentum is like a mighty wave caused by the Holy Spirit. El impulso es como una gran ola causada por el Espíritu de Dios. Momentum is also defined as a visible work of the Holy Spirit. El impulso también es definido como una obra visible del Espíritu Santo en It nuestras means vidas. that the church is going somewhere. Significa que la iglesia tiene una dirección, un destino. We don't only talk about it, Podemos solamente hablar de but eso, we see the move of God in our lives and in our churches. pero vemos un movimiento de Dios en nuestras iglesias y vidas. In our main text, we see that God supplied several times on a row in a momentum. En nuestro texto vemos como Dios los ayudó varias veces seguidos en impulso. He moved on their behalf. Él se movió por ellos. He made a way in the desert, Él hizo un camino en el desierto, in the streams and the wasteland. en los medios de ríos y caudales. He made a way through the sea and a path through the waters. Él hizo un camino por el mar y por las aguas. He let the enemy die.
Él permitió que el enemigo muriera. And so we see that God moved in many occasions, and again, He will do it again. Y vemos como Dios se movió en muchas ocasiones, pero también lo hará otra vez. First of all, I will take a look at urgency for a breakthrough. Vamos a mirar primero la urgencia para un avance. We have a new mayor in Amsterdam. En la ciudad de Amsterdam tenemos un alcalde nuevo. Amsterdam is, as you possibly know, the capital of Holland. Tal vez tú lo sepas que Amsterdam es la capital de Holanda. And so the new female mayor, she's recently made this declaration. Ella es una mujer y esta alcalde nueva de Amsterdam dijo esta declaración. In case churches and mosques won't be willing to change the policy and position on female rights and alternative forms of marriage, we should consider to close them. Ella dijo, si por acaso las iglesias y mezquitas no quieren estar de acuerdo a cambiar su póliza o posición con respecto a los derechos femeninos o estilos de vida alternativos de matrimonio, debemos cerrar esas iglesias. This is the time we're living in. Este es el tiempo en el cual estamos And viviendo. I don't believe it will happen overnight. Yo no creo que va a suceder de noche al día, But this world is going somewhere. pero este mundo tiene un rumbo, una dirección. If I read these stories, I think Jesus can come back any moment. Yo leo estas historias y digo, Jesús está al regresar. We could say that the world is going through a declining momentum. Podemos decir que el mundo está declinando, Exactly the opposite of what God wants to do. que es exactamente lo opuesto de lo que Dios quiere The hacer. world is heading to the moment of the rapture. El mundo está dirigiéndose hacia el rapto. 2 Peter 3 verse 4, and I use the Amplified Bible. Segunda de Pedro 3:4 en la Biblia amplificada. Scoffers will come and say, where is the promise of his coming? Los burladores vendrán diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? These words in itself are already one of the signs that the rapture is getting closer and closer. Estas palabras por ellas mismas es uno de los señales que el rapto se acerca más y más. There's so many signs of the end times. Hay tantos señales en el mundo del fin de los We're tiempos. running out of time. Se nos está acabando el tiempo. There's an urgency. Existe una urgencia. Earlier this year, Este año, al principio del año, a 2-year-old toddler fell into a pit in Malaga, Spain. en Málaga, España, un niño de 2 años se cayó en un pozo. It was a deep pit. Es un pozo muy It was, profundo. every day it was in the news in Holland. Eso salió en las noticias en toda Europa y hasta en Holanda. They did everything to save the boy. Ellos hicieron todo lo posible para rescatar a este niño. It took a team of specialists came and it took them around 14 days to find him. Necesitaron un equipo de especialistas y demoraron 14 días para encontrarlo. They tried to reach him through a narrow tunnel they digged. Trataron de llegar a él por un túnel muy estrecho. They did everything to save him. Hicieron todo lo posible para salvarlo. In his case, time was his enemy. There was an urgency to save the Y en boy. su caso, el tiempo era su enemigo porque había una urgencia para salvar a ese niño. This is a perfect picture of how we should respond to the needs of this world. Este es un cuadro de cómo nosotros necesitamos responder a las necesidades del mundo. There's an urgency to see people get saved. Hay una urgencia para ver las personas salvas. I am looking forward to what will happen tomorrow night to the announcement. Yo estoy esperando con anticipación los anuncios de mañana por la noche. I mean, how great would it be if we could plant churches? Imagínate lo grande que será plantando iglesias. I mean, we're challenged, we've been encouraged to work out God's plan for our lives and churches. Sería un gran ánimo plantando iglesias y para los obreros, para nuestra nación. I mean, how many of us we enjoy conference? ¿Cuántos de nosotros disfrutamos la conferencia? But then Monday comes, Pero después llega el lunes. and now it's time to put it into practice. Y ahora es momento de poner todo lo que hemos oído en práctica. We are running out of time. Se nos está acabando el tiempo. Philippians 4 verse 9. En Filipenses 4:9. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. Lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste en mí, esto haz o ponlo en práctica y el Dios de paz estará We've contigo. heard and received a lot of information, a lot of insight this week. Hemos recibido mucha información, mucha palabra, mucha revelación esta semana. When we go back to our cities, let's put it into practice. Cuando regresamos a nuestras ciudades, tenemos que ponerlo en práctica. Jesus said in John chapter 4 verse 35, do you not say 4 months and then the harvest? I tell you, open your eyes and look at the fields, they are ripe for harvest. Jesús en Juan 4 dijo, no dices que quedan 4 meses, aún llega la cosecha. Yo te digo, abre tus ojos y
si mira la mies porque ya está lista. In another occasion, he said there's a lack of workers. Otra traducción dice, hay una falta de obreros. Jesus spoke about an urgency. Jesús nos habló de una urgencia. Secondly, Segundo, let's take a look at creating a momentum for God to move. ¿cómo hacemos para crear un impulso para que Dios se mueva? Physicist Isaac Newton's first law of motion states this. La primera ley del movimiento del físico Isaac Newton dice lo siguiente: Unless acted upon by a force, a no ser que actúes por una fuerza, an object at rest will stay at rest, and an object in motion will stay in motion. un objeto que no se mueve se quedará sin moverse, y un objeto que se está moviendo seguirá moviéndose. In other words, O sea, unless someone or something does something to change things, a no ser que alguien o algo haga alguna cosa para cambiar las cosas, something that is stationary will stay that way, and something that is moving will keep on moving. algo que está parado seguirá parado, y algo que se está moviendo seguirá moviéndose. For example, very simply stated, Por ejemplo, déjame decírtelo bien a claro. book set on a table will remain the same place until you touch it. Un libro en una mesa seguirá siendo un libro en una mesa hasta que alguien lo abra y lo lea. Amen. God wants to move us. Dios quiere movernos. God has been moving in hearts this week. Dios se ha estado moviendo en corazones esta God semana. has put some of us in motion. Dios ha empezado a impulsar y a ponernos en movimiento. Our text says in 2 Chronicles 7 verse 14, Segunda de Crónicas 7:14 nos dice: if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from the wicked ways, then I will hear from heaven and forgive the sin and heal their land. si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Psalm 127 verse 1, unless the Lord build a house, the builders labor in vain. Salmo 127, versículo 1. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. We can create a room for God to move in our lives. Podemos crear un espacio para que Dios se mueva en nuestras vidas. Unfortunately, it's pretty unusual what we do in our fellowship. Desafortunadamente, lo que hacemos en nuestro compañerismo no es algo común. We have prayer meetings in the morning in our Nosotros churches. por las mañanas en la iglesia tenemos encuentro We de have prayer oración. meetings before the coffee house, because of the 180 or extreme, however you call it. Tenemos encuentro de oración antes de los conciertos, de los recitales. We have prayer meeting before every service. Tenemos encuentro de oración antes de cada culto, cada servicio. Why? Because we need God in our lives. ¿Por qué? Porque necesitamos que Dios se mueva en nuestras vidas. Recently we got a visitor in our church. Recientemente hubo una visita en She nuestra had been iglesia. a few times to the mega church. Ella había visitado antes la mega iglesia algunas And she veces. said, well, they really have a nice show in that church. Y ella me dijo, ellos tienen un gran show en esa iglesia. And how many of us know this morning this is not a show? Pero ¿cuántos saben que aquí no estamos teniendo ningún show? We need God in our lives. Necesitamos a Dios en nuestras And the Bible vidas. says in the last days God will pour out His Holy Spirit. Y la Biblia nos dice que en los últimos días Dios derramará de su Espíritu Santo. In in Acts 16 verse 5, the Bible says, so the churches were being strengthened in the faith and were increasing in number daily. En Hechos 16:5, las iglesias eran animadas y alentadas en la fe y aumentaban en número diariamente. There was a powerful movement of God in the early church. Fue un movimiento poderoso de Dios en la iglesia primitiva. Zechariah 4 verse 6 and 10, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. Zacarías 4, 6 y 10. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Who despises the day of small things? ¿Y quién menospreció el día de las pequeñeces? You know, in our fellowship, we have a value for pioneers. En nuestro compañerismo tenemos un gran valor por los pioneros. Can you say amen? ¿Puedes decir amén? We were sent out for the first time La- 32 years ago. Hace 32 años atrás fue la primera vez que yo fui enviado al We campo. started our church in Groningen. Empezamos nuestra iglesia en Cronin. We had a revival one day. Tuvimos un avivamiento un We had día. about 25, 30 people in church. Tuvimos casi 25, 30 personas en la Small iglesia. church. Una pequeña iglesia. Some visitors, they opened the door. Unos visitantes abrieron la puerta. They were looking, it's only 25, 30 people. Miraron y dijeron, solo hay 25, 30 This personas. is a small church. Es una iglesia pequeña. Let's go again.
y vámonos. We don't visit this church. No visitamos iglesias pequeñas. But they didn't have a value for a small church. Pero ellos no tenían un valor por una iglesia I pequeña. mean, now we are one of the largest churches in Holland. Hoy en día somos una de las iglesias más grandes en Holanda. We have influence. Tenemos influencia. Amen. God is working through pioneer churches. Dios siempre está obrando por una iglesia And pionera. today you can be a pastor of a pioneer church. Hoy en día tú puedes ser un pastor de una iglesia pionera. But tomorrow God can double your church in size. Pero mañana Dios puede doblar tu iglesia en tamaño. We sent out a man to, he's originally from India. Enviamos un hombre que es originalmente de la India. I mean, he was pioneering. He's pioneering right now in Belgium. Él estaba pionando en Bélgica ahora. And so there was a man, he was praying Saturday night. Era un hombre que estaba orando, He was a sinner. era un pecador. And he said, God, do something in my life. Stretch out your hand. Y él dijo, Dios, haz algo en mi vida, estira tu mano. The next day he's attending for the very first time the church of this pioneer pastor. El día siguiente, él va a la iglesia por primera vez, de la iglesia de este pastor pionero. En His Bélgica. name is Anu Kaupu. Su nombre es Anu Kalhu. And so this visitor, during the song service, he's leaving the church. It's a small church. Y durante el servicio de adoración, él se levanta y dice, me voy, es una iglesia pequeña. But Pastor Anu, he follows him. He said, hey, this man is leaving. What a pity. Pero el pastor Arnold empieza, lo ve que se levanta y lo empieza a seguir. Dice, oye, ¿por qué te vas? And so he says, I want to introduce myself. Mira, quiero conocerte. I want to shake your hand. Quiero darte la mano. This man thinks, hey, yesterday night, I asked God, stretch out your hand. Y este hombre se puso a pensar, ayer yo oré, le pedí a Dios, Dios, estira tu mano. And now this pastor says, hey, I want to shake your hand. Y ahora este pastor estira su mano y me dice, quiero darte la mano. And not only that, No solamente eso. but he says, by the way, my name is Anu. Él dijo, mucho gusto, mi nombre es Arnold. And this man came from the nation of Suriname. Este hombre había venido de la nación de Suriname. And in the Suriname language, the word Anu means hand. Y en Surinam la palabra Arnold significa mano. That's the move of God. Eso es un movimiento de Dios. God put in his heart a word. God, stretch out your hand. Dios le puso en su corazón una palabra, Señor, estira tu mano. Amen. God can move in powerful ways. Can you say amen? Dios puede moverse de maneras poderosas, puedes decir amén. And the Bible says, don't despise the days of small things. Y la Biblia nos dice, no menosprecies el día de las pequeñeces. God can do great things through pioneer churches. Dios puede hacer grandes cosas por una iglesia pionera. When I was pastoring in the south of Holland, Cuando yo years estuve ago, pastoreando en el sur de Holanda, I witnessed to two men in a time span of 2 months. en un tiempo de 2 meses yo testifiqué a 2 hombres distintos. They drastically got saved. Ellos fueron salvos dramáticamente. And within a few weeks, they brought at least 10 of their friends. Y en menos de 2 semanas ellos trajeron a 10 de sus And they're amigos. still in church. Aún están en la iglesia. Most of them are pastoring. La mayoría de ellos hoy en día son Or pastores pastors' wives. o son esposas de And in a pastores. short time, Y en un corto tiempo, our church, it grew tremendously. nuestra iglesia creció tremendamente. God wants to visit us. Dios nos quiere visitar. He wants to create an atmosphere of revival in our churches. Él quiere crear una atmósfera de avivamiento en nuestras iglesias. Right now, we are seeing a momentum in our current church. Ahora en nuestra iglesia estamos viendo un gran impulso. And so when the church service is over, I want to divide myself in 10 people. Cuando la iglesia abre por la mañana, yo quiero dividirme en 10 personas. The service is always, man, I want to talk with this person, with that man, that woman, that man, and that man. Se acaba el servicio y digo, ven, quisiera hablar con este hombre, con aquella mujer, quisiera hablar con aquel muchacho, con aquel hombre, con aquel señor. So I was thinking, Y me puse a pensar, we have to do something about it. tenemos que hacer algo acerca de eso. I sent out my assistant pastor. Yo he enviado al campo mi pastor asistente. So I'm the only pastor right now in the church. Por ahora yo soy el único pastor en la And iglesia. so I thought we have to apply some ingredients to keep the momentum. Yo dije, tenemos que añadir ingredientes para mantener este impulso. Number one, Primero, some pastors should delegate more things to disciples. hay pastores que necesitan delegar más cosas a sus The discípulos. church is a training school for them. La iglesia es una escuela de entrenamiento para ellos. Like the father-in-law of Moses, Jethro. Como Jetro, el suegro de Moisés.
He advised Moses, hey Moses, you're way too busy. From early in the morning to late night, you're giving consejos. Él se puso a hablar con Moisés y le dijo, Moisés, tú estás muy ocupado, demasiado ocupado. Desde la mañana a la noche anda dando consejos a la gente. And so he said, well, you should delegate certain things to your Y disciples. le dijo, debes delegar ciertas cosas a tus discípulos. Not because you don't want to do it, not because you're too lazy, No porque no quieras hacerlo o eres un but it's perezoso. a good training school for them. Es porque es una buena escuela de entrenamiento para And the ellos. knife cuts on two sizes. Y Sides. sabes, con eso puedes cubrir más personas. I mean, because you are helped as well. Porque también eso te ayuda a ti. Number 2, Número 2, we have to cooperate with others. tenemos que cooperar con otros. We are a fellowship. Somos un compañerismo. And we need men around us who are better than us. Y necesitamos hombres en nuestras vidas que son mejores que nosotros. We need men and Christians around us and pastors and disciples around us who are more experienced than us. Necesitamos hombres, pastores, discípulos, cristianos a nuestro alrededor que son mejores que nosotros. Associate with them. Júntate, asociate con ellos. One of my disciples gave me a powerful illustration. Uno de mis discípulos me dio una ilustración muy He poderosa. said it's interesting to see how goose function. Es interesante ver cómo los gansos viven. Many goose from the polar region in the Netherlands, they come to hibernate. Muchos de los gansos en Holanda, ellos van a hibernar. And so the known V formations and the characteristic sounds characterize the goose. Y entonces vemos el sonido característico de los gansos, una formación en V cuando están volando. Geese pull away with their family in large troops. Ellos así traen a una gran familia, grande grupo de personas en una dirección. They fly in a certain form. We call it a V form. Ellos vuelan en una dirección que la llamamos el formato en V. And so that allows them to fly longer than normal. Y eso les permite que vuelen mucho más lejos que lo normal. And so most of the geese take benefit from the lift that a predecessor generates because the wind breaks through it. Y la mayoría de los gansos se aprovechan de la elevación que ellos reciben por el que está enfrente y los ayuda a volar más lejos. The goose in front of the heavy work is always alternated. El ganso que está en la punta de la V volando siempre está cambiando de vez en cuando para ayudar a que los demás sigan cuando él se cansa. They say the geese communicate with each other while flying, and I read they even encourage each other. Dicen que los gansos se comunican uno con el otro mientras están volando, hasta se animan y se alientan unos a los otros. They say when a goose is injured or sick, Dicen que cuando un ganso está cansado o enfermo and he cannot fly any longer, y ya no puede seguir volando, 2 geese remain with the sick goose until he has recovered or died. dos gansos se quedan con este ganso que está cansado o enfermo y se quedan con él hasta que él se recupere o hasta que muera. They say goose pairs stay together all of their lives. Dice que parejas de gansos nunca se abandonan, siguen juntos el resto de sus vidas. And this is a good picture of how the church should function. Esto es un gran cuadro de cómo la iglesia debe funcionar. In unity, we fight to get revival. Unidos, luchando por el avivamiento. I read about a CEO of a chewing gum company. Leí acerca de un dirigente de una compañía que hace chicles. I mean, he once was asked by a passenger in the airplane, Él una vez estaba en pasajero de un avión while he continued to advertise so extensively when his business was already so successful. y le preguntaron, ¿por qué usted sigue haciendo anuncios, tanto anuncios, mientras su negocio tiene tanto éxito? And the businessman responded, Y el hombre de negocios respondió, for the same reason the pilot of this airplane keeps the engine running while we are already still in the air. por el mismo motivo que el piloto mantiene los motores del avión funcionando mientras el avión está volando. Number 3, Número 3. evangelism should still be our heartbeat. El evangelismo necesita seguir siendo nuestro palpitar. I know when you are a pastor, you can be very busy. Yo sé que cuando uno es pastor uno puede estar muy ocupado, But it would be great to still be involved in evangelism. pero sería muy bueno que estuvieras involucrado en el evangelismo. I ¿verdad? like to witness with disciples. A mí me gusta testificar con los I discípulos. like to teach them how to win people for God. Me gusta enseñarles cómo ganar almas para Cristo. Recently, one disciple phoned me.
Recientemente un discípulo me dijo, And every now and then he phones me, Pastor, do you have time for a coffee? Do you have time for lunch? de vez en cuando me llama, pastor, ¿tiene tiempo para almorzar, para tomar un café? And he's a good young man. Él es un buen joven. So almost always say, yes, I make time for Y entonces this. casi siempre yo le digo sí y hago tiempo para But él. recently he phoned me again. Recientemente me volvió a llamar. Pastor, time for coffee? Pastor, ¿tiene tiempo para Yeah, café? let's do it. Yo le dije, sí, vamos. But I said, okay, but one condition. Le dije, pero con una condición. Before we take a coffee, Antes de tomar café, we go to the center of the city vamos al centro de la ciudad and we witness, maybe only for 1 hour, and that's it. Then we talk. y vamos a evangelizar por lo menos por 1 hora y después tomamos café. You know, we witnessed to two young people. Mira, le dimos testimonio a 2 jóvenes. Both young men got saved, Los 2 jóvenes se salvaron and now they're serving God in our church. y ahora están sirviendo a Dios en nuestra iglesia. Those are godly moments. Esos son momentos de Dios And God wants to give us godly moments. y Dios quiere darnos esos momentos de Dios. A few months ago, Hace unos meses atrás, one lady and her son and a cousin, they left the church. una mujer con su hijo y su primo se fueron de la iglesia. And so they were sitting in a car, driving in a car. Estaban en el carro manejando They see a girl on the sidewalk crying. y ven una niña en una acera llorando. She just was hit by a car. Ella había sido golpeada por un She was carro. lightly injured. Ella estaba bien herida And so they stopped. y se detuvieron They said, hey, can we help you? y dijeron, ¿podemos ayudarte? He said, yes. Ella dijo, sí. So they brought her to her home. La llevaron a nuestra casa And then they say, bye-bye. y después nos dijeron, adiós, pastor. They stepped in the car again. Y se montaron en el He said, carro we didn't even witness to her. y le dijeron, ni siquiera testificaron a esta Why joven. in the world didn't we witness to her? ¿Por qué no le testificamos a ella? So they sent her a letter that same evening. Esa misma noche le mandaron una They carta. put it under the door of her house. La pusieron debajo de la puerta de su And he said, you casa. know what, the reason why we helped you, because we are Christians and we want to help people. Y escribieron el motivo por el cual te ayudamos. Somos cristianos y queríamos ayudarte. Would you like to join us to go to church next time? ¿Te gustaría ir con nosotros a la iglesia el próximo domingo? And the girl phoned them. Y la muchacha los llamó. Said, yes, I would like to come to your church. Sí, me encantaría ir a la iglesia con ustedes. She came, Ella vino, she got saved, ella se salvó. and a few weeks ago she was baptized. Unas semanas después fue bautizada. And now she's living for Jesus. Ahora está viviendo para Jesús. Those are moments, those are moments of momentum. Son momentos de impulso. When you always have a lifestyle of evangelism. Y siempre tenemos un estilo de vida de evangelismo. Number 5, Número 5. there's power in healthy relationships. Existe poder en relaciones saludables. When I was a young boy, Cuando yo era un niño, that's not that long ago. no hace mucho tiempo, Amen. amén. But anyhow, Pero bueno. thank you for the compliment. Gracias por la felicitación. But I worked every Saturday and every holiday. I worked at a farm. Yo trabajaba en una hacienda todo sábado y todo día de fiesta. And so the farmer told me Entonces el agricultor me dijo una vez that if you grab the electric wire, que si tú agarras con la mano un cable eléctrico, you could get a little shock. vas a tener un choque eléctrico. There was a little current, Era un poco de corriente. just to avoid that the cows would run away from his land. Pero estaba en la hacienda para evitar que las vacas se huyeran y se fueran de la tierra. But the farmer taught me, Pero el agricultor me enseñó algo más. as soon as a second man would hold his hand with the first man, Si otro hombre viene y toca la mano del hombre que está tocando el cable, amen, the current became stronger. la corriente se vuelve más fuerte. And if a third man would hold the second man's hand, Si un tercer hombre viene y toca la mano del tercer hombre, the power surge became even stronger. la corriente se vuelve más fuerte. So now the three men on the row, Entonces ahora están 3 hombres seguidos and the uno al otro. current is going through 3 bodies. Y la corriente está pasando por 3 And it's getting cuerpos stronger. y se está poniendo más You fuerte. feel your heartbeat. Sientes el palpitar de tu corazón. Boom, boom. The farmer I was working for, El agricultor con quien yo he trabajaba, was extra sensitive to it. él era muy sensible de esto. And if he would hold the hand of the third man, Y si él tocaba la mano del tercer hombre, amen, the current bumped through your body. la corriente le golpeaba muy fuerte a él. Very strong.
muy fuerte. You felt boom, boom, Sentías un boom, boom, like an enormous shock. como un choque muy enorme. He was the boss, he was the leader. Él era el líder, él era el jefe. And he seemed to, it seemed he had more current through his body, and he forwarded it to us. Y él parecía que tenía más corriente en su cuerpo cuando estaba con nosotros. And I was thinking about this. Yo me puse a pensar en esto. I mean, there's power in relationships. Mira, hay poder en relacionamientos. I mean, Christians who cooperate together have more power. Cristianos que cooperan juntos tienen más poder. If you hold the hand of your leader, Si tú aguantas la mano de tu líder, of your pastor, de tu pastor, you will receive more power. recibirás más poder. If you are connected to him, Si estás conectado con él, you will receive more influence of God. recibirás más influencia de Dios. Elijah was connected to his, Elisha was connected to his leader Elijah. Eliseo estaba conectado con su líder Elías. And he asked for double a portion of his spirit. Por eso pidió de una doble porción de su espíritu. And Elijah said, well, you asked something difficult. Y Elías le dijo, has pedido algo muy difícil. But he received his anointing and his double portion. He received it. Pero él recibió la doble porción, la doble unción. You know, in our church 2 years ago, Mira, hace 2 años en nuestra I iglesia, started a breakfast every Tuesday morning in my church. yo empecé un desayuno todos los martes por la mañana. First en la we iglesia. pray, Primero orábamos, we come early in the morning, llegábamos temprano and then por we la have a mañana. breakfast in the morning. Teníamos un desayuno. In case we have revivals, I also invite the guest speaker. Si teníamos avivamiento, yo también invitaba al evangelista que nos We predicaba. recently had a revival with Pastor Scott Lamb. Hace poco tuvimos un avivamiento con el pastor Scott Lamb. And so every time when pastors come, I invite them as well to come to the Y breakfast. cada vez que tenemos un pastor de visita, lo invito a que venga a desayunar con nosotros. Disciples can ask all kind of Los questions. discípulos pueden venir y hacer toda clase de preguntas. Sometimes I prepare a mini Bible study A veces yo preparo un pequeño estudio de Biblia just to invest in their lives. solamente para invertir en sus vidas. Relationship with people who are on fire Mira. for God are contagious. Relaciones con personas de Dios que están en fuego para Dios es algo contagioso. We can be inspired. Podemos ser inspirados por eso. Isn't it amazing? ¿Verdad que es algo increíble? I mean, you speak with someone that is saved in our fellowship. Hablas con alguien que está salvo en nuestro compañerismo. This week I've spoken with people I've never seen before. Esta semana yo he hablado con personas que nunca había conocido. You speak 2 minutes with them, Hablas con ellos 2 minutos and you feel you have the same spirit. y enseguida sientes, tenemos el mismo You're driven espíritu. with this by the same vision. Tenemos la misma visión. That's unique, isn't it? Eso es algo único. That's God. Eso es Dios. Earlier this year, I went with my wife and a part of my family for a midweek to Israel. Al principio del año fui con mi familia y mi esposa a un viaje a Israel And it was there when I heard a story y escuché una historia about a man, his name is Eliezer ben Yehuda. acerca de un hombre llamado Eliezer ben Yehuda. He revived the Hebrew language in Israel. Él trajo de regreso el idioma hebreo a Israel. As you know, Israel formed a nation again in 1948. En 1948, si te acuerdas, Israel regresó a ser una nación. And many Jews back then, they was discussing which language will we speak. Y muchos judíos se preguntaban y discutían qué idioma vamos a tener en Israel. Because there were not so many people anymore that spoke the Hebrew language. Porque habían muy pocas personas que aún hablaban el idioma hebreo. So some Jews, they said, hey, we should speak German. Por eso unos hebreos dijeron, vamos a hablar alemán. But the majority said, no, we will never do that. La mayoría dijeron, no queremos hacer The eso. Germans killed 6 million Jews. Acuérdate, los alemanes mataron a 6 millones de judíos. Some people say, let's speak Esperanto. Otros dijeron, vamos a hablar esperanda. No. No tampoco. This man said, Eliezer ben Yehuda, he said, no, we have to learn to speak the Hebrew language. Y este hombre, Eliezer ben Yehuda, dijo, tenemos que volver a aprender a hablar el hebreo. He did everything to accomplish that all Jews would speak Hebrew again. Y él hizo todo lo posible para lograr eso, de que todos los judíos volvieran a hablar el hebreo. And so the guide who was giving us some information while we were in Israel, Y cuando estábamos en Israel, el guía turístico que nos estaba dando información, she said if people would speak on the street dijo que la gente hablaba en las calles, and they wouldn't speak Hebrew language, pero no querían hablar hebreo. they would knock the shoulder of a stranger. Le tocaban el hombro de un extraño. They say, hey, you are Jew.
Oye, tú eres judío, You should speak Hebrew. debes hablar hebreo. There was a strong social control. Era un control social que todos tenían muy fuerte. Only one man encouraged many people to speak the same language. Y un solo hombre animó a toda una nación para que hablaran el mismo As idioma. a fellowship, Como compañerismo. we are inspired by the vision Pastor Mitchell got. Nosotros somos inspirados por la visión que tuvo el pastor And Mitchell. in unity, we all speak the same language. Y en una unión todos hablamos el mismo idioma. We believe in the same vision. Creemos en la misma visión. Pastor Juan Pablo Caro was doing a revival for us a couple of months ago. Hace unos meses atrás el pastor Juan Pablo vino a predicar un avivamiento a nosotros en Holanda. Holland is the other side of the world. Acuérdate, Holanda está en el otro lado del mundo. But here my friend from Argentina comes Pero viene mi amigo de la Argentina and we speak the same language. y hablamos el mismo idioma. All inspired by the same God. Todos inspirados por el mismo Dios y All visión. inspired by the vision God has given us. Todos inspirados por la misma visión que Dios nos ha dado. Number 6, Número 6, very short. muy corto. Something will happen when you start to plant churches. Algo sucede cuando empiezas a plantar iglesias. I mean, we have a kind of rule and strong advice in our fellowship when you have at least 75 people in your church. Tenemos una clase de regla en nuestro compañerismo que cuando ya tienes unas 75 personas en la It iglesia, would be great to start to send out churches. sería muy bueno que empieces a enviar nuevas iglesias o parejas. There will be a new dimension in your church. Porque habrá una nueva dimensión en tu iglesia. Thirdly, and in closing, Déjame cerrar por último. last but not least, No es lo más pequeño, let's take a look at God of the breakthrough. pero vamos a mirar a un Dios de avanzo. Our main text says in Isaiah chapter 43, verse 19, En Isaías 43:19 nuestro texto dice: see, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the desert and streams in the wasteland. He aquí que yo hago una cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conocerás, otra vez abriré camino en el desierto y los ríos en de la tierra estéril. Psalm 106, verse 4. Salmo 106:4. The Amplified Bible says, remember me, O Lord, when you favor your people. Oh, visit me also when you deliver them and grant me your salvation. La versión amplificada dice: acuérdate de mí, oh Señor, cuando favorezcas a tu pueblo. Oh, visítame también cuando los entregues y concédeme tu salvación. We need God's favor and his visitation. Necesitamos la visitación de Dios y su favor. I hope and I pray that we all get this desire. Yo oro y yo pido de que todos tengamos este deseo. That God will revive our churches and our personal lives again. Que Dios vuelva a revivir nuestras vidas y iglesias de una manera personal. And one day a fire broke out in the church. Un día hubo un fuego en la iglesia. And the fire department came. Los bomberos vinieron. The pastor recognized one of the firemen. El pastor reconoció uno de los bomberos. And the pastor said, hey, John, I haven't seen you in the church for quite a while. Le dijo: Juan, hace años que no te veo en la iglesia. On which John replied, Y Juan le respondió: that's true, because it has been a long time since there had been a fire in church. es verdad, pastor, hace mucho tiempo que no ha habido fuego en la iglesia. Man, I hate to go to dead churches. A mí, yo odio ir a iglesias muertas. I come from a religious family. Yo soy de una familia religiosa. So if you have to go to a funeral, Cuando tienes que ir a un entierro, I remember before I got saved, yo me acuerdo antes de salvarme. it's like every single church service is like a funeral. Es como que todo servicio en la iglesia parecía un funeral. I mean, it's so dead. Muerto. I only want to go to a church where we see God moving in our lives. Yo solo quiero ir a una iglesia donde vemos a Dios moverse en nuestras vidas. The Bible speaks about a visitation. La Biblia nos habla de una And visitación. the Hebrew word for visitation indicates a time when the eternal God breaks into human history in order to bless or to punish individuals or nations. La palabra hebrea para visitación indica un tiempo donde el Dios eterno entra en la historia de la humanidad para bendecir o castigar personas o naciones. I've seen many times people getting healed during services. Durante el servicio muchas veces he visto personas ser sanadas. And while we are praising and worshiping God. Mientras estamos adorando o alabando a Dios. I mean, recently I did a rally a few weeks ago in Romania. Hace unas semanas atrás hice un rally en Rumanía. This year I preached a revival for Pastor Scott Lamb. Este año he predicado un avivamiento para el pastor Scott Lamb. I preached in the conference in Davao Conference. Prediqué en la conferencia de Davao, Filipinas. All this year. Todo este año. And I've seen in all these three occasions Y en estas tres ocasiones
that God gave me words. He visto que Dios me ha dado palabras. And I said, I challenged the church, let's praise and worship God. Y he desafiado, retado a la iglesia. Vamos a alabar y adorar a Dios. Several people were healed. Varias personas fueron There were sanadas. specific words. Hubieron palabras específicas. A man in the church of Pastor Lamb, En la iglesia del pastor Lamb. I said, there's a young girl here and you got pain behind your eye. Yo dije, hay una jovencita aquí que tiene dolor detrás de su ojo. And you got pain already for 1.5 weeks. Y hace más de una semana y media que tienes ese dolor. She raised her hand. Ella levantó la I said, mano. Pastor, that's me. Pastor, soy yo. So what happened? Yo le dije, ¿qué pasó? She said, I had a fight with my sister. She punched me in the eye. Tuve una pelea con mi hermana y ella me dio un piñazo en la cara. Amen. Amen. Nice to have family. Qué bueno es tener familia, You ¿verdad? cannot choose your family. Uno no puede escoger la familia. Amen. You cannot choose your mother-in-law. No puedes escoger tu suegra. Amen. Anyhow, Amén. she was totally healed. Ella fue completamente And sanada. we've seen this more and more happening in our churches. Hemos viendo esto continuamente más y más en nuestras We iglesias. are a Pentecostal church. Somos una iglesia pentecostés. That means that God wants to move with signs and miracles. Significa que Dios quiere moverse con señales y milagros. We don't only come to church to keep the church warm. No solo That's chair venimos a la warm. iglesia para calentar la silla. We come to church because we want to see a move of God. Venimos a la iglesia porque queremos ver un movimiento de Acts Dios. chapter 1 verse 8. Hechos 1:8. You will receive power. Pero recibirás poder. If you sit and wait, nothing will happen. Si te sientas y esperas, nada va a suceder. Our text says, Nuestro texto if dice, my people cry out to me, I will hear and bless them. si mi pueblo me clama a mí, yo los oiré y los bendeciré. First Corinthians 15 verse 58. Primero de Corintios 15:58. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of God, for as much you know that your labor is not in vain in the Lord. Así que hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sorry. If we remain faithful, Si nos mantenemos firmes y fieles, God will be faithful. Dios será fiel. We need a momentum, Necesitamos impulso, outpouring of the Holy un Spirit. derramamiento del Espíritu A Santo. very last story, Una última historia, very short. muy corta. I preached for Pastor Adi Aragon in Chinle, Arizona. En Chinle, Arizona, yo le fui a predicar al pastor Ari Aragón. It's amazing what God is doing through in this Indian reservation. Es asombroso lo que Dios está haciendo en esta reservación It's indígena. impressive. Es algo impresionante. They see a momentum of God in their lives. Ellos están teniendo un momento, un impulso de Dios en sus vidas. Pastor Adi Aragon told me the story. El pastor Ari Aragón me contó una He historia. said, since the church has come to Chinle, Arizona, Me dijo, desde que la iglesia fue abierta en Chinle, Arizona, the criminal activity in the city has dropped with 50%. la actividad criminal en la ciudad, en la reservación, ha bajado más de 50%. Every city council Todo consejero de la ciudad should be happy when a church of our fellowship opens its doors, debería estar muy feliz cuando una iglesia de nuestro compañerismo abre las puertas en la ciudad, because they have less work, porque van a tener menos trabajo, less criminality. menos criminalidad. That will happen when we see the move and the power of God. Y eso es lo que sucede cuando vemos un movimiento y el poder de Dios. I believe some people will be healed when we are praising God. Yo praising creo que hay personas que serán sanadas cuando God. estamos And I adorando. have to close because of the time. Tengo que cerrar por el tiempo. But I believe we will hear testimonies the coming days Pero yo estoy seguro que vamos a escuchar testimonios en los próximos of días. people who were healed during this service. Personas que fueron sanados durante el servicio. Because that's the God we serve. Porque ese es el Dios que God who servimos. wants to touch hearts Un Dios que quiere tocar and corazones, even bodies. hasta cuerpos. How great it is to be a Christian. Qué grande es ser cristiano. Amén. Amen. Let's praise and worship Vamos God. a alabar a Dios esta mañana. Hallelujah. Aleluya. Aleluya, bendito.